Toledo. Muy buenos días, señora Carmen Omonte. Un gusto tenerla Raúl, con Fernando, nosotros. Patricia. Bueno, en las movedizas arenas de la política peruana, ¿cómo está usted? ¿Dónde es posible? El señor Toledo quiere volver a formar un partido que ahora se llamará Chacana, y bueno, ya vamos viendo cómo va la coyuntura electoral. Así es. Empecemos primero por ¿qué pasó? ¿Por qué se fue usted del partido? En primer lugar, nosotros perdimos la inscripción como partido, entonces Perú Posible ya no existe como partido político, pero que había que tomar una posición formal porque según las reglas de juego actuales, un partido político, aún haya perdido ya su inscripción, tiene un año para liquidarse y se toman decisiones internas diferentes. Mi posición con respecto a la posibilidad de reinscribir a Perú Posible como tal no coincidía con la posición mayoritaria, por tanto renuncié formalmente. Mi relación con Alejandro Toledo es de mucha cordialidad, le tengo gratitud y gran aprecio y espero que desde su espacio pueda seguir siendo un referente en el ámbito democrático, en el ámbito institucional. Ya en estas últimas semanas considero que era importante tomar una posición. A veces se considera que es mucho más cómodo estar al margen, porque finalmente uno dice, bueno, puede salir Fuerza Popular con Keiko, Peruanos por el Cambio con Pedro Pablo Kuczynski, y es mejor estar al margen. Creo que era importante tomar una posición, la he tomado, la estoy haciendo pública, con respecto a que considero que lo mejor para el país en este momento es que Keiko Fujimori sea la futura presidenta, por varias razones. Principalmente porque el pueblo peruano decidió con su voto otorgar a Fuerza Popular 73 congresistas. Eso es relevante y no debemos de pasar por alto. Y más allá de considerarlo una amenaza, un peligro para la democracia, más bien entenderlo como una oportunidad para el país de que, si es que Keiko Fujimori es la presidenta, pues teniendo la fortaleza que le puede dar un legislativo con esa mayoría, pueda implementar por fin reformas que nos han sido negadas al país durante mucho tiempo, justamente por tener un Congreso fragmentado y que obligaba, como decían muchos, a repartijas que terminaban creando leyes Frankenstein y no asumiendo reformas que tanto esperábamos. Sin cuestionar su decisión, cada persona tiene derecho a tomar la posición. Sí nos gustaría tratar de entenderla, porque finalmente usted proviene de Perú Posible y ha sido una de las personas más cercanas a Alejandro Toledo, lo acompañó en esta campaña, a pesar de que mucha gente ya no quiso seguir ese camino. Y una de las, digamos, aristas más fuertes o de características más fuertes de Perú Posible, de la candidatura de Toledo, ha sido que él, en este caso, le ha dado su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué pasó con Carmen Omonte? ¿Tanto se alejó de Perú Posible? En absoluto, tengo la misma esencia. Yo me inscribí en Perú Posible en 2011, no por el antifujimorismo, no por ese afán de revancha o de odio, que efectivamente existe en muchos, todavía dentro del corazón de muchos peruanos, y lamentablemente yo espero que se supere en algún momento. Yo me inscribí en Perú Posible por su esencia democrática. Pero estamos en un escenario en el que finalmente, si uno recapacita y uno es sereno en su análisis, no está en juego la democracia. Se nos dice, efectivamente, se nos dice que está en juego la democracia, pero ¿hay algún indicio claro que defina que un posible gobierno de Keiko Fujimori atentaría contra la democracia? No es así. Dentro del partido, cuando estuve en todos estos últimos años, nunca aprobé ese discurso del anti, el construir un partido, el fortalecer un partido, un liderazgo en base al anti, lo que fuera, en ese caso al anti-fujimorismo. Entonces, felizmente, yo creo que todos los que me han conocido dentro del partido saben que esa ha sido siempre mi posición y creo que no era saludable para nuestro partido. Y finalmente hemos asumido las consecuencias, probablemente también, de ese discurso anti, más allá de un discurso de propuestas y de futuro, que era lo que quería la población. Usted renuncia, y creo que la pregunta es válida en este contexto, a Perú Posible, con todo derecho, por cierto. ¿Tiene algún interés de vincularse con otro grupo político? ¿Es tal vez el fujimorismo una casa donde usted se sentiría cómoda? Yo renuncié apenas perdimos la inscripción, sí, tenía que tomar esa decisión. Cierto. En ese momento no había ningún análisis a futuro inmediato con respecto a decisiones políticas.
Todavía no he tomado ninguna decisión. Existen personas, hombres, mujeres, jóvenes sobre todo, que están todavía conmigo luego de la campaña y están esperando que pase esta segunda vuelta para tomar una decisión con respecto a este futuro que viene. Efectivamente tenemos elecciones el 2018, después el 2021. Tenemos que analizarlo con serenidad. No tengo ninguna posición con respecto a un partido político que me pueda acoger, o también probablemente la posibilidad de fundar con otros políticos, otro partido político. En fin, es un análisis que tiene que tomarse con mucha tranquilidad. Pero en política sí entendemos por lo que nos está diciendo. O sea, no piensa abandonar su vida política. Los que hemos entrado a la política con ese interés de hacer algo por nuestro país, creo que nunca vamos a poder separarnos de esa intención, pero dentro del espacio que fuera, no necesariamente dentro de un partido político. Se puede hacer mucho por el país desde muchos espacios. Bueno, tenemos otro caso que es el del general Mora, que también, va a formar ahora un partido. ¿Usted se inclinaría, por ejemplo, a unirse con él? Creo que todos tenemos la posibilidad, sobre todo cuando hemos compartido años, en este caso con Daniel Mora, dentro del Congreso, de conversarnos. Nunca debemos de dejar de tener puentes, y hoy estamos viendo todos los ciudadanos como políticos que insultaron, que atacaron agresivamente a otros, hoy se están uniendo, hoy están tendiendo puentes en una alianza de gobernabilidad que a mí me preocupa mucho, que es el caso de Pedro Pablo, a quien aprecio mucho y aprecio mucho de los que están cerca a él, pero estas alianzas electorales, no de gobernabilidad. ¿Cuáles alianzas electorales? Estamos viendo ahora una suma de diferentes frentes alrededor de la candidatura de Pedro Pablo. ¿Llama usted a eso alianzas electorales? Electorales, efectivamente, ¿Alianzas porque electorales? Lo que se busca en este caso es ganar una elección. Y eso siempre lo he refutado, Fernando, no ahora, lo he refutado durante estos años, porque ya en el Congreso, ya en el gobierno, uno nota claramente la diferencia cuando son alianzas de gobierno, porque finalmente vas a sumar fuerzas políticas que te van a permitir una gobernabilidad, a tener estas sumas, muchas veces incoherentes, electorales, y no es malo, no es un término despectivo, pero son alianzas electorales. Pero es malo porque lo niegan ambos actores, en el caso, por ejemplo, de PPK y de Verónica Mendoza. Usted está atribuyéndoles a ellos cosas que ambos perciben como algo imposible, y lo han dicho explícitamente. El apoyar a una fuerza o a un partido, a un candidato para que pueda ganar la presidencia de un país es evidentemente una alianza electoral. Ustedes hicieron alianza electoral con el nacionalismo. Nosotros hubiésemos tenido una alianza de gobierno que yo creo que hubiese sido lo correcto. Fue electoral y no es positivo una alianza electoral. Creo que como se comporta el Perú Posible se comportan todos. A ver, hay mucha gente que ha dicho, ok, ya, está bien, voy a votar por PPK. Verónica Mendoza casi lo ha dicho como no me queda otra, porque eso tendría que ser una alianza. A eso voy. Y no me refiero, y no solo me refiero a Verónica. O sea, que usted está haciendo una alianza electoral con Keiko. Un momento, yo no represento en este momento a un partido político. ¿A qué voy? Tenemos que impulsar a que en nuestro país poco a poco logremos crear frentes de gobierno, que es lo más saludable para nuestro país. ¿Qué es lo que sucede cuando se suman diferentes espacios? En este caso de PPK, muy bien, se suma Frente Amplio, la izquierda con Verónica, a quien también aprecio y respeto muchísimo. Se suman frentes. Bueno, está también Perú Posible, está otras fuerzas políticas contrapuestas entre sí. Sí, ¿cómo vas a satisfacer todas esas expectativas? Eso no le molesta. No solamente están casi extinguidos. Eso es lo que parece muy curioso. Mire, usted tiene la experiencia y me gustaría saber cómo la vivió esta aproximación entre Perú Posible y el nacionalismo, dado que la verdad que no funcionó para colocar algunas piececitas, este embajador, el otro, unos favorcitos menores, pero no funcionó. Y mientras tanto el gobierno fue desviándose cada vez más, equivocándose, y por supuesto el nacionalismo ya, el Perú Posibilismo no tenía mucho que decir, qué hacer. ¿Para qué entonces aproximarse? ¿Para qué votar? ¿Para qué apoyarse? En realidad, la impresión que tiene el elector es: los políticos no pueden dejar de ser políticos y se reacomodan para aquí y para allá, porque no hay partidos en serio, no hay partidos en serio, hay ejércitos de voluntarios, nada más. Es bueno que se comente esto, Raúl, porque efectivamente, si uno de los puntos a favor que reconozco en el caso de Fuerza Popular y del trabajo de Keiko Fujimori es
que ha hecho un gran esfuerzo por institucionalizar su partido. Probablemente todavía tiene cuesta arriba mucho para fortalecerse como propuesta, como partido político. En el caso de PPK, y yo lamento que habiendo tenido la oportunidad de poner una bancada importante en el Congreso el 2011, ha desperdiciado 5 años hasta hoy, 2016, en lo que nuevamente tenemos esa suma de personajes, de espacios, que lo más probable es que pasado las primeras semanas o los primeros meses en el Parlamento nuevamente se separen, nuevamente se dividen. Creo que PPK debió de haberse quedado en el Perú estos 5 años, debió de haber fortalecido su propuesta política, un partido político. No se fue a ninguna parte. Toledo se fue, creo que se está confundiendo. Los primeros años. Fue Toledo. PPK no ha estado permanentemente, porque de todo, si él se hubiese quedado con ese afán de fortalecer Peruanos por el Cambio o el partido con el nombre que él hubiese, lo hubieran decidido, no estaría nuevamente en esta propuesta, sumando candidaturas de la más diversa especie, que va a ser compleja después su gobernanza dentro de su propia propuesta política. Respeto, no entiendo, la verdad. Me cuesta entender el apoyo a que cada uno decide a quién apoya y a quién no. Pero ¿usted es consciente de lo contradictorio que suena su discurso? Usted le critica cosas a PPK que no le criticó a Toledo. Usted fue la mayor defensora de una candidatura que tenía, según las taras que según usted tiene PPK, pero que Toledo tenía multiplicadas por 1000. Toledo nunca fue capaz de armar una bancada decente después de que fue presidente. Como quedó en el Perú y a usted no le incomodó. Toledo no hizo un montón de cosas y usted lo defendió hasta el último día, y ahora resulta que eso que de Toledo no le molestaba le incomoda de PPK. Entiendo la elección, la respeto, pero no entiendo la crítica porque no suena sincera. Son temas totalmente diferentes, Patricia, y soy totalmente sincera y soy coherente. En el caso de Alejandro Toledo, nosotros hemos tenido una bancada en la que los miembros de Perú Posible, a excepción de Cecilia Taid, todos los de Perú Posible nos hemos mantenido durante estos 5 años y hasta el día de hoy, a pesar, como Daniel Mora y en mi caso, también, que renunciamos al partido, nos hemos mantenido en la bancada. Pero hemos sido una bancada que nos hemos quedado. Lo que quedamos, hemos hecho un gran esfuerzo hasta el día en que se perdió la inscripción. Son temas totalmente diferentes. Yo entiendo perfectamente que hayan posiciones diferentes a mí, las respeto, pero considero que Fuerza Popular ha hecho un esfuerzo por institucionalizarse. Probablemente van a haber muchos temas en los que yo también estoy en oposición, pero han hecho un esfuerzo por institucionalizarse, y la posibilidad de tener un Congreso con mayoría va a permitir que Perú tenga una oportunidad importante de implementar reformas que no las hemos tenido hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues gracias, congresista Carmen Monte, por haber Muchas estado gracias. Muy buenos días. 8:29, vamos a hacer una pausa y luego conversaremos con el ex canciller de la República, embajador José Antonio García Belaúnde. Tenemos varios temas internacionales, la perspectiva internacional que lamentablemente desde el punto de vista de las candidaturas actuales no ha tenido mucha importancia ni ha sido tratado en extenso. Fuerza Popular, 73 congresistas. Eso es relevante y no debemos de pasar por alto. Y más allá de considerarlo una amenaza, un peligro para la democracia, más bien entenderlo como una oportunidad para el país de que, si es que Keiko Fujimori es la presidenta, pues teniendo la fortaleza que le puede dar un legislativo con esa mayoría, pueda implementar por fin reformas que nos han sido negadas al país en la posición mayoritaria. Por tanto, renuncié formalmente. Mi relación con Alejandro Toledo es de mucha cordialidad, le tengo gratitud y gran aprecio, y espero que desde su espacio pueda seguir siendo un referente en el ámbito democrático, en el ámbito institucional. Ya en estas últimas semanas considero que era importante tomar una posición. A veces se considera que es mucho más cómodo estar al margen, porque finalmente uno dice, bueno, puede salir. Muy buenos días, señora Carmen Omonte. Un gusto tenerla con Fernando, nosotros. Patricia. Bueno, en las movedizas arenas de la política peruana, ¿cómo está usted? ¿Dónde es posible? El señor Toledo quiere volver a formar un partido que ahora se llamará Chacana, y bueno, ya vamos viendo cómo va la coyuntura electoral. Así es. Empecemos primero por ¿qué pasó? ¿Por qué se fue usted del partido? En primer lugar,
nosotros perdimos la inscripción como partido, entonces Perú Posible ya no existe como partido político, pero que había que tomar una posición formal porque según las reglas de juego actuales, un partido político, aún haya perdido ya su inscripción, tiene un año para liquidarse y se toman decisiones internas diferentes. Mi posición con respecto a la posibilidad de reinscribir a Perú Posible como tal no coincidía con Fuerza Popular, con Keiko, Peruanos por el Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski, y es mejor estar al margen. Creo que era importante tomar una posición, la he tomado, la estoy haciendo pública con respecto a que considero que lo mejor para el país en este momento es que Keiko Fujimori sea la futura presidenta, por varias razones. Principalmente porque el pueblo peruano decidió con su voto otorgar a